y tenemos a un especialista en la materia, al doctor Peca Soriano, ¿Cómo te va? emergentólogo y también parte del Comité de Bioética. Magíster en bioética, sí. Hace 40 y pico de años estuve en terapia intensiva y hace más de 30 años que hago bioética. Y dentro de la bioética, que es una transdisciplina, me dedico a la muerte digna. Este es un caso para recordarle a la gente que no se acuerda mucho, de un paciente de 64 años que entró por una violencia en vía pública, lo asaltaron y tiene un grave traumatismo de cráneo con, aparte, broncoaspiración, y queda, después de 2 meses de estar en terapia, queda en estado vegetativo persistente, ¿no? Todavía no podemos hablar de irreversible, pero sí de estado vegetativo persistente. Ya vamos a aclarar estos términos. ¿Qué quiere decir estado vegetativo persistente? Que tiene muerta toda su corteza, toda la parte superior del cerebro la tiene muerta por diversos datos clínicos. Todavía no se han hecho estudios más avanzados, pero generalmente la clínica es bastante fidedigna en cuanto a determinar la muerte cerebral y la muerte de la corteza. ¿Qué quiere decir que tenga muerta la corteza? Que no puede ni sentir dolor ni placer, que tiene relajación de esfínteres, que no puede tragar por sí mismo, no puede alimentarse, no sabe que no sabe. Después de un tiempo, la familia, mundialmente pasa esto, lo empieza a ver a este paciente, vamos a hablar de JS, pero a cualquier paciente pasa lo mismo, lo empiezan a ver como una cáscara o como una caparazón que respira. Fíjense cuán grave es esto de ya no ver más ahí a tu familiar querido. Por lo tanto, la familia, esto ya cuando pasó al piso, empiezan a ver que ya JS ya no estaba más ahí. Entonces la familia, en forma unánime, decide charlar con el Comité de Bioética, y el Comité de Bioética emite una primera resolución en la que sugiere a los médicos tratantes a que le retiren el soporte vital, como manda las diversas leyes, 10.058 de muerte digna a nivel cordobés, o la 26.742 a nivel nacional, o el Código Civil en el artículo 59 y 60. Todos dicen lo mismo, ¿no? Después podemos repasar lo que dicen. Esta primera sugerencia, porque siempre no son vinculantes las sugerencias del comité. Pero son recomendaciones. No es escuchada por los médicos, pero sí una segunda recomendación del comité, firmada por todos los familiares, por los hijos, por la hermana y por la concubina de JS, y el día 10 de junio le retiran la alimentación y la hidratación. En forma inconsulta, y no sabemos por qué, luego de 5 días y sin consultarle a los familiares por otros pacientes se enteran de que le han vuelto a reconectar la alimentación, que está por vía de una sonda gástrica. ¿Y cuál es el argumento de los médicos para hacer esto? El argumento de ellos es que este paciente no está en estado irreversible. Está en estado vegetativo persistente después del mes, y para el traumatismo de cráneo se requieren 12 meses para estar en estado vegetativo permanente, vale decir que sea irreversible. Pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Si bien es cierto, puede que tengan razón en ese sentido, la ley, el Código Civil, es bastante claro. Dicen: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa cuando estuviera en una situación de enfermedad irreversible, incurable o terminal. No es conjuntivo, sino son disyuntivos. Vale decir que no hay duda que JS está en una situación incurable, ¿cierto? Pero o sea, no hay posibilidad que ese estado pueda mejorar. Vamos a suponer que pudiera mejorar. Toda la bibliografía mundial dice que JS, en el caso de mejorar, de que no sea irrecuperable o que no sea permanente, después del año se considera permanente, toda la bibliografía mundial coincide que después de los 50 años el pronóstico es ominoso. Vale decir que a lo sumo José puede recuperar una mínima conciencia, parte de sus neuronas pueden quedar vivas, entonces pueden decir: Peca, levantame el dedo, o Peca, sacá la lengua, quiere decir que quedaría postrado. Y José había
manifestado previamente. Manifestado en forma clara, en forma contundente, de que él no hubiera querido verse en este estado de postración. Era una persona muy activa, muy dinámica, una persona muy jovial, y él había manifestado que nunca hubiera querido verse. Siguiendo estas voluntades de JS, fue que la familia decidió algo que es muy difícil. Ustedes imagínense, decidir retirar el soporte vital de una familia, de un familiar que uno quiere mucho, tomar esa decisión, firmar en la historia clínica y después de haberle retirado, ver un día llegar y que tu familiar esté conectado de nuevo. Claro. Viendo esto, la ministra de Salud, con muy buen criterio, cita al Comité de Bioética ad hoc de la Ley Muerte Digna, que es la primera vez que es citado desde el 2016. Nunca antes había sido citado. Este comité es un comité de notables, que bueno, tengo el honor de estar también, presidido por el doctor Andrés, que ha sido presidente del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia, y este comité emite una resolución larga, de 15 páginas, y otra muy cortita, en la que sugiere, estudiando las 300 páginas de la historia clínica. Yo me tomé el trabajo de ir a revisarlo personalmente a JS, lo revisé, y con mi experiencia de 40 años de terapia intensiva pude determinar que no tenía ningún dolor y que tenía todos los signos de un estado vegetativo persistente. Y este comité ad hoc, presidido, insisto, por el doctor Andrés, resuelve orientar y recomendar al director del hospital que sean tenidos en cuenta la decisión de la familia sin dilaciones, lo dice. Bien. Sin embargo, el director, que en este momento no está en un congreso en Miami, está el secretario de Salud y está el director de hospitales, deciden no dar curso a esta recomendación. Esto es inédito en el mundo, porque recordemos el caso MAD y otro montón de casos a nivel mundial, que nunca la recomendación, si bien es cierto, es no vinculante, nunca las recomendaciones de un comité no son tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque para tomar una resolución de tamaña envergadura, nosotros nos dedicamos a estudiar minuciosamente la historia clínica, vemos cuáles son las preferencias de la familia, vemos si realmente han firmado todo, vemos que toda la legalidad esté presente. Y además consideramos también la incurabilidad de este paciente. Y la familia que ha recurrido también a la justicia a través de un amparo que fue otorgado. Ahora la familia fue empujada a lo que el fallo MAT, el fallo Marcelo Díez, la Corte Suprema de Justicia recomienda no hacer. La Corte Suprema recomienda que estos casos sean dirimidos en el hospital, de que no se vaya a la justicia. Claro. En contra de eso, la familia es empujada a presentar un recurso de amparo porque no les quedaba otra. Y esto es muy traumático. O sea, ha habido una violencia institucional muy franca. Tal violencia hubo que cuando yo voy a revisar este paciente al hospital, se me quería negar la entrada. Claro. O sea, a mi hospital, al hospital donde yo trabajé durante tantos años. O sea que hay una violencia, los médicos no saludan a la familia. Hay que rever muchas cosas, ¿no, doctor? Esto pone en descubierto prácticas que deberían estar de acuerdo, primero, conforme a la ley y también ese trato humano que necesitan. Y hay que pensar más que cuando uno habla de consentimiento informado, habla de consentir. En el mundo se habla de decisiones informadas, de ver cuáles son los valores del paciente, respetar las creencias y respetar los valores del paciente, que en este caso no se estarían haciendo. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias por estar acá con nosotros. Gracias.